Voy a preguntarle al profesor, porque la corrección, no sé si tengo que entregar todo la presentación o solo la parte que él dijo que tengo que... Todo, Todo. sí. O sea, el otro no lo tienes que modificar si está bien. Solo sería la parte que debes corregir Ya, y entonces unir tengo que... eso a lo que ya estaba. Que en teoría ya estaba bien. Ok, ok. Listo. Entonces, bueno, en este caso, bueno, entonces voy a darle inicio a la ayudantía de diseño. Vamos a ver ejercicios tipo lección, quizás que otro ejercicio que ya haya salido en lecciones pasadas. Y empezamos. Entonces, para este primer problema, me piden fijar un diagrama de cuerpo libre de cada elemento mostrado en la figura. Calculen la magnitud y la dirección de cada fuerza usando un método algebraico o vectorial. Bueno, esto va a depender mucho de qué tipo de elemento vamos a tratar de analizar. Podrían ser armaduras, máquinas o bastidores, ¿verdad? Cada uno de estos se compone de diferentes eh, elementos que se llaman barras y que por lo general se consideran que no se flexionan, no corresponden a cuerpos rígidos, ¿no? Pero en este caso no es muy común que tomen armaduras o máquinas. Eh, ¿Qué diferencia hay entre armaduras y bastidores? Que las armaduras tienen más de tres elementos en un solo, en un solo cuerpo, en un solo ensamble, ¿no? ¿Cierto? Y con respecto a máquinas, las máquinas transmiten una carga, una fuerza que se aplica, eh, se retorna en otro punto de la máquina y bueno, eso depende de qué función tenga, pero estos son los tres elementos que podrían esperarse en temas de este tipo. Entonces, en este caso, eh, hagamos este ejercicio de bastidores, estos dos ejercicios de bastidores para empezar. Entonces, bueno, pues, ¿qué es el diagrama de cuerpo libre de cada elemento mostrado? Calcula la magnitud y la dirección de cada fuerza usando un método algebraico vectorial, según se especifica, ¿no? Y claro, o sea, este bastidor de aquí no tiene, digamos, mucha dificultad porque solo son dos elementos, pero si llegasen a ver más, lo más común es empezar con un diagrama de cuerpo libre de todo el bastidor ensamblado. Entonces, en ese caso, bueno, tendrían que aplicar las cargas que le corresponden. Aquí no me sirve de mucho, así que voy a hacer directamente lo que el enunciado me pide, que es separar cada uno de los elementos y hacer el diagrama de cuerpo libre, ¿no? Entonces, para el caso de mi elemento AB, que es una viga curva, bueno, lo podría modelar como una viga curva, pero en este caso no me sirve tampoco de mucho saber si es eso, ¿no? Ok, entonces, el diagrama de cuerpo libre simplemente incluye el elemento, deben dibujarlo bien, solo el elemento sin los elementos externos que tengan, estén unidos a él o sirvan de unión con respecto a eso, ¿no? Entonces aquí tenemos el bracito y tendríamos que adjuntarle las fracciones, ¿verdad? Entonces veo aquí este tipo de soporte, este tipo de soporte me va a dar una restricción de movimiento X y en Y, ¿verdad? Entonces, por tanto, tendría que tener una reacción en Y y una reacción en X. Para el punto A tendríamos algo similar a esto, pero bueno, con direcciones cambiadas en teoría, ¿no? Tendrían que ser un elemento en equilibrio, entonces debe tener las reacciones en otro sentido. Bueno, voy a poner este de aquí de a Y, y voy a cambiarle la dirección. No, ahí estoy, ya, ok. Entonces, bien, ya una vez habiendo hecho los bosquejos, bueno, falta el otro. Entonces, este elemento OC, ¿ok? En cambio estaría dispuesto de esta forma y tendríamos
una carga de 100 libras, fuerzas, eh, por acción-reacción, tendríamos la carga vertical de A y finalmente las reacciones de el punto O, ¿verdad? Entonces, ahora sí, me parece que ninguna otra carga está faltante. No hay ninguna otra carga que falte aquí. Ah, claro, bueno, sí. Tendríamos que colocar también la reacción en X de A, ¿verdad? Y bueno, entonces, ahora sí, ya una vez teniendo eso, tendríamos que hacer un análisis estático, cada uno de los elementos, ¿no? ¿A qué me refiero con análisis estático? Que le aplique las ecuaciones de equilibrio, ¿cierto? Entonces, sumatoria de fuerzas en X igual a cero. Entonces, RA de X, esto para el cuerpo A, B, sería entonces lo siguiente, ¿no? Y bueno, gracias a esta ecuación podría conocer que estas dos reacciones son iguales. Si hago la sumatoria en fuerzas de Y, llegaría a la misma conclusión. Este proceso lo tienen que hacer sí o sí porque deben aplicar todos los conceptos que han visto hasta ahora, ¿no? Y bien, yo una vez teniendo esto, no me sirve de mucho, quizás. Ah, no, sí. Ok, tengo valores de distancias, ¿verdad? Entonces podría ser una sumatoria de momentos. ¿En qué punto? Bueno, eso va a ser a conveniencia, según qué es lo que yo necesito hallar. Entonces, como veo que las cargas en A se aplican en el otro cuerpo, lo más sensato sería, ok, necesito esas cargas, entonces voy a hacer la sumatoria de fuerzas en el punto B. Entonces, si hago la sumatoria de momentos, perdón, en el punto B, considero positivo en sentido antihorario. Sí, en ese caso, ¿cómo tendría los valores? Sería la reacción en A, ¿cierto? Sentido antihorario, entonces ese momento es positivo. Reacción en A, ¿cuánto de distancia hay? 10, ¿verdad? Ahora, con respecto a la reacción en X, también veo una reacción. En este caso también sería positivo según mi sentido antihorario. Sí, sí. Entonces, bueno, gracias a esto sé que la carga en A, en X y en Y son las mismas, ¿no? Pero con sentido, bueno, con el sentido negativo. Es decir, no es que tengan dirección contraria, solo que en caso de que yo halle el valor de la reacción en A, Y, por ejemplo, y me llegue a salir un valor positivo, entonces es positivo con respecto a, o bueno, eso indica que la dirección que yo asumí es la correcta, pero para RAX, como tiene el signo cambiado, tendría que en vez de eso dirigirse hacia acá, ¿verdad? Sí. Entonces, ya una vez habiendo hecho eso, vamos a continuar con el diagrama de mi elemento OC, en este caso. Bueno, podríamos hacer la sumatoria de fuerzas, ¿cierto? En este tenemos OX, RAX, bueno, si hacemos la sumatoria de fuerzas en X, esto en OC, tendríamos OX menos RAX igual a cero, ¿sí? Y entonces OX va a ser igual a RAX, sumatoria de fuerzas en Y, o Y más R, Y menos 100 igual a cero. Listo. Entonces, me faltan una ecuación, ¿verdad? Sería quizás importante ver de una vez cuántas variables tenemos. Tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco. Ah, bueno, esas ya las había contado. Uno, tres, cuatro, cinco, seis, ¿verdad? Y tenemos seis ecuaciones, tres por cada elemento. Entonces, es nosotros podemos hallar la carga de cada una de estos valores, ¿verdad? Porque tenemos ecuaciones suficientes para hacerlo. ¿No? Simplemente me faltaría aquí aplicar una ecuación de sumatoria de momentos, que otra vez,
necesito las cargas en AY, y si ya determiné eso antes, no tendría sentido anularles otra vez las cargas, ¿no? Entonces vamos a hacer la sumatoria de momentos en O, sí, positivo en sentido anteriorio. Entonces, RAY sería multiplicado por una distancia de 10. Ok, en este caso no me estoy preocupando por las unidades, porque se van a simplificar de todas formas. Ok, y menos 100 por, me parece que es 30. Sí, entonces 30. Y la fuerza AX no produce momento, la fuerza OY peor, entonces solo sería esto, ¿no? Entonces aquí he hallado una de las cargas. ¿Cómo? Ok, ¿cuánto sería? Perdón. Sería 10 por 30, 300 libras, fuerzas, ¿sí? Y OY tendría entonces un valor de 200 libras, fuerzas, pero con el signo cambiado, ¿verdad? Eso quiere decir que tendría un sentido contrario al que yo asumí previamente. Y viene OX, no, aquí no lo podemos hallar. Ah, bueno, podemos hacerlo de acá, ¿no? Si RAOY, RAY, RAX, a ver, si RAY ya me dio 300, entonces RAX debería ser menos 300, ¿verdad? Entonces, esto implica que RAX es igual a menos 300 y eran fuerzas. Y entonces OX sería igual también a menos 300 libras fuerzas. Y bueno, me faltaría RAB, que ya sabemos que es igual a RAY. Entonces, PY es igual a eso de ahí. Y me quedarían 300 libras de fuerza, ¿verdad? Y ya con ello he hallado todas las cargas que me piden, ¿verdad? Mm, sí, me parece que ya están las 6. Quizás al final podría ser importante que ustedes hagan un tipo de recuadro como de resumen, ¿sí? Por ejemplo, aquí quizás la pregunta podría haber sido, ok, ¿cuál es la reacción que se emite en la unión de A? O sea, tendría que justificar, ¿no? La reacción en A, ok, no puedo ubicar simplemente RAX y RAY por separado, sino que tendría que saber cuál es la carga total aplicada en ese entonces. Ah, bueno, la reacción en A va a ser igual a RAX al cuadrado más RAY al cuadrado, ¿sí? Y de ahí obtendría mi solución, ¿ok? Entonces, eso es importante que lo tomen en cuenta. De mí, mi parecer, no hay ninguna otra cosa más que deba mencionar. Solo lo que les dije al inicio, ¿no? Que en este caso es bastante fácil analizarlo cuerpo por cuerpo. Y si yo lo analizaba todo de manera por separado, no iba a lograr conseguir alguna información adicional. Entonces, no era conveniente hacer un diagrama de cuerpo libre del ensamble. Pero habrá veces en las que sí lo sea y necesiten hacerlo. Entonces, eso quizás esté mencionado en el enunciado, como que empiecen haciendo el diagrama del ensamble. Pues podría ser. Ok, y este es otro caso particular, en cambio en el que, ok, veo dos elementos aquí unidos. Este es un bastidor. Bueno, este de acá también era, pero de acá es muchísimo más conveniente. Eh, en este armazón tendríamos solo dos elementos. ¿Y en qué se diferencia del de acá arriba? Que quizás incluso aquí es mucho más fácil hacer mi análisis, porque como me doy cuenta, este elemento, ¿sí? ¿Qué tiene de particular? Ok, aquí va a haber una reacción en O, a ponerle oyente en eso. Y aquí va a tener una reacción a Y y a X, ¿verdad? Como yo sé que aquí solo es Y, porque veo a este elemento o B únicamente en una sola dirección, entonces, claro, se le va a aplicar la carga, pero tengo que saber que en este instante
si está en equilibrio, no hay forma en que se le transmita la fuerza de manera horizontal, ¿verdad? ¿Y a qué quiero llegar con todo esto? Que en este bastidor únicamente encuentro tres cargas conocidas y también sé que hay tres ecuaciones, ¿no? Entonces, antes no era necesario hacer el diagrama del bastidor completo, pero ahora como que todo me está diciendo que haga ese diagrama del bastidor. Voy a empezar haciendo eso. En el otro caso, ¿por qué no podíamos hacer eso? Porque ok, me iba a quedar una reacción en X o Y, aquí va a ser BY y BX, y no íbamos a hallar nada. O sea, ¿cuántas incógnitas vemos? Cuatro. ¿Y cuántas ecuaciones tenemos? Tres. Imposible, ¿no? No hubiésemos hecho mucho con eso. En este otro caso, sí, sí. O sea, tenemos que hacernos la idea de que si llegamos a hacer el diagrama del bastidor, mínimo se haya una fuerza que me va a servir para determinar otro. Porque esa es una ecuación adicional, ¿no? Entonces, eso, ¿cierto? Entonces, todo resulta bastante fácil, porque ok, si ya tengo el bastidor aquí, tengo la fuerza F, tengo la reacción OY, tengo la carga AY y AX, que si me fijo bien, me podría dar cuenta que esta carga corresponde a, ok, a ver, voy a pensarlo bien antes de decirlo. Ok, bueno, y este elemento corresponde a un elemento de dos fuerzas, ¿verdad? ¿Qué tiene característico un elemento de dos fuerzas? Que este tipo de elementos los podemos simplemente analizarlos como si únicamente soportan cargas en sus extremos, ¿cierto? Eso quiere decir que mi bastidor va a tener, ok, claro, no conocemos ninguna de las dos, ni la dirección en X ni la dirección en Y, pero sí podríamos asumir que la dirección va a lo largo de mi elemento AB, ¿cierto? Entonces, es importante que repasen esos conceptos de elementos de dos fuerzas, elementos de tres fuerzas, antes de dar la reacción, porque principalmente eso, ¿no? La primera lección es análisis de cargas, el otro que también vendría a ser, digamos, momento flector y fuerza cortante. Entonces, esos conceptos deben tenerlos claros, aunque no sean los mismos métodos que usaban antes, quizás, pero bueno, mucho está muy hablado ya este problema. Ok, entonces si ya conozco la dirección, puedo incluso hacer lo siguiente. Veo aquí el elemento A, oye y F, y se va a cumplir esto, ¿no? Esto es un triángulo rectángulo, entonces aquí van a haber 30 grados. Y tengo armado un triángulo de fuerzas, ¿no? Entonces este triángulo de fuerzas ya me lo da a todos. ¿Por qué? 0,8 kilonewtons. Entonces, oye y A van a tener las componentes, ¿no? O sea, bueno, tendría que hallar, entonces, si quiero analizar el opuesto con el adyacente tangente, ¿no? Tangente de 60 es igual a oye sobre 0,8. Entonces, oye va a valer 0,8 tangente de 60.
Y bueno, luego vería que A va a ser la composición de ambas fuerzas, ¿no? Que, bueno, voy a sacar el valor de Y. Uno punto 39. Entonces A tendría que valer 1,6 kilómetros. Recuerden lo importante que es ubicar las unidades, ¿no? Al final, o sea, pueden que al momento de hacer la sumatoria de momentos, para la redundancia, eh, encuentren que no es necesario hacerlo, pero ya al expresar la respuesta sí lo es, para que no haya confusiones con eso de ahí. Entonces, este problema ya lo hemos resuelto, bastante sencillo, la verdad, porque no me piden mucha cosa, ¿no? Y bueno, si queremos analizar ahora este bastidor más a detalle, quizás podríamos hacer un diagrama de cada uno de los cuerpos y hallar la fuerza que es aplicada sobre el punto B, ¿verdad? ¿Cierto? O sea, mi recomendación sería que no asuman que la fuerza de aquí, la fuerza horizontal, es la aplicada sobre el punto B. Eso sería un error, porque deben analizar cada elemento por separado, ¿no? ¿Cierto? Y nada más moverse por este tema. Yo creo que ya está cubierto la mayor parte de las cosas que deben hacer, ¿no? O sea, quizás un repaso general de cómo funcionan este tipo de temas. Eh, Estática es más amplio porque, ok, claro, no solo me hablan de los elementos en equilibrio de esa forma, sino que también puedo tener cosas en 3 dimensiones y demás, ¿no? Entonces, al menos la parte teórica no suele ser complicada, es más allá de saber reconocer qué tipos de soportes tienen y en tal caso saber cuál es la dirección de cada uno de las reacciones, ¿no? Entonces, sería algo como esto. Ya sabemos dónde se van a ubicar las reacciones ¿según qué? Según el tipo de soporte que tengamos, ¿no? Porque si yo veo un rodillo, claro, el rodillo, el de aquí, se encuentra limitado en la dirección Y, entonces no va a tener, o va a tener reacción Y, va a tener, eh, se encuentra limitada, entonces la reacción es como que la que impide que se mueva en esa dirección. Y en cambio en X no, en X la reacción sería cero porque se puede mover libremente hacia esa dirección. Aquí vemos elementos de ese estilo, donde pueden ver que lo principal es eso, ¿no? Hacer un diagrama de cuerpo libre, de el ensamble, ¿sí? Cuando veo que es conveniente hacerlo porque tengo más incógnitas de las que quisiera. Una vez haciendo eso, encontrarías la fuerza, la carga de algún uno de los cuerpos. Y bueno, ya una vez así, luego de eso, ya haría la respuesta total. Son más ejercicios todavía de este tipo de equipo. Y bueno, entonces, bueno, aquí no se habla de máquinas investigadores, pero me parece ya haber explicado la diferencia entre cada uno de ellos. No sé si tengas alguna pregunta, ¿no? Ya contamos. No sé. No, no, está todo claro. Es prácticamente lo que vimos al principio de, ¿cómo es? Sí, Mecánica. voy a pasarles los videos de los ayudantes de estática.
O sea, para que puedan revisar más a detalle la teoría, quizás. Claro, Pero yo creo que, o sea, ya con lo que acabamos de ver ahora, ya es suficiente, sinceramente. yo creo que lo nuevo de la materia es lo de lo de fatiga, ¿verdad? Ajá. Y el proyecto, que quizás no habían tenido antes la oportunidad de aplicarlo en... Y en sistemas mecánicos también hay proyectos, ¿no? Sí, son dos, uno por parcial. Pero, pues, creo que no tengo ninguna clase de armaduras. Negativo. Bueno, entonces yo creo que ahí estamos bien. Entonces vamos con el siguiente tema. Bueno, este era claro, bueno, aquí está explicado de otra forma toda la parte de equilibrio de cuerpos rígidos. Estaba presentando, claro, el tipo que pueden clasificar incluso el tipo de equilibrio según el tipo de sistemas que tengan. Entonces, cuando ven que las fuerzas son colineales, únicamente pueden encontrar una ecuación independiente. ¿Y a qué se refiere la ecuación independiente? Que podría aplicar las otras ecuaciones, pero no me van a servir de nada, porque es como que ya está establecido que... veamos el primer caso, ¿no? Colineales. Si veo que las fuerzas están todas en una sola línea y yo aplico una sumatoria de fuerzas en una dirección que no es esta línea, eh, me va a salir, bueno, una dirección que sea perpendicular a esta línea. O sea, me va a salir que cero, ¿no? O sea, sumatoria de fuerzas en Y, cero. Pongamos que Y está por aquí, ¿no? Sumatoria de fuerzas en Y, cero. Y ya, pues eso es, digamos, obvio, porque no tengo ninguna fuerza en esa línea. A eso se refiere con ecuaciones independientes, que no me sirve de nada sacar esta otra ecuación. Que concurrentes en un punto, pues bueno, ahí sí, en este caso sí conviene usar dos ejes diferentes para analizarlas. Paralelos es el mismo caso, pero aquí, por ejemplo, lo que no me sirve es las fuerzas en Y, ¿no? Porque otra vez no hay ninguna fuerza que se aplique en esa dirección. En cambio, el equilibrio de manera general sí se analiza de esa forma, ¿no? Bueno, aquí también tenemos un poco sobre miembros de dos fuerzas. ¿Sí? Y bueno, esa parte de ahí, quiero un miembro de dos fuerzas, un miembro en el que se considera que únicamente se están aplicando cargas en sus extremos, ¿ok? Si veo que se aplica una carga sobre una parte que no es, entonces, o sea, que esté aplicado a lo largo de su longitud, eso deja de ser un elemento de fuerza. ¿Y qué desventaja tengo en ese caso? Que ya no puedo asumir que las direcciones de mis reacciones estén en una misma dirección, ¿no? A lo largo de la dirección de mi barra, sino que, ok, si yo veo una fuerza ahí, tengo que sí o sí descomponer cada una de las reacciones que se encuentran aquí en los extremos, ¿cierto? En 3D no hace falta revisar eso porque es la misma teoría, pero es muy raro que tomen algo parecido en, en una lección de diseño. Ok, entonces continuemos. Vamos aquí.
La figura 2 representa dos configuraciones de vigas soportadas y cargadas. Escriba para ambos casos las expresiones generales de la carga. Este fue un ejercicio de lección pasado. Entonces, quizás nos den una idea de cómo deben hacer este tipo de problemas. Entonces, bueno, me dicen que calcule también las actitudes de los apoyos. Realiza este problema únicamente usando funciones de singularidad. Para eso estamos mostrados en el gráfico. Cada problema vale 12 puntos, no se tolerará ningún puntaje si el problema no es resuelto usando funciones de singularidad. Y eso es un punto importante. ¿Por qué? Porque si llego a hacer este tipo de problemas con los métodos de cursos previos, no me van a dar el puntaje completo, ¿no? Entonces, ese es un inconveniente. Deben hacerlo con el método que les piden, usando funciones de singularidad, incluso cuando haya fracciones. Porque es bastante fácil. Ya una vez teniendo las ecuaciones de momento flector y fuerza cortante, simplemente corresponde a reemplazar los valores según las condiciones de frontera de su viga. Entonces no deben hacer más que eso, ¿no? Como que, reemplazo las ecuaciones, encontré las fracciones y ya. Entonces, claro, lo primero en este tipo de problemas es hallar mi distribución de cargas, mi función de distribución de cargas. Entonces, con esa función voy a hallar de manera muy fácil mis otras dos ecuaciones, siguiendo las reglas de las funciones de singularidad. Funciones de singularidad que tienen de característico que son funciones que van variando según la longitud que yo voy a considerar, ¿no? O sea, en un tramo es una función, en otro tramo es otra función, pero es como que se van activando poco a poco, no es como que... o sea, creo que se llaman singularidad por eso, porque es como que según la distancia que uno toma. Sí. Entonces, hay problemas que pueden ser más fáciles de resolver usando funciones de singularidad. El caso de aquí es uno de ellos, porque si yo tengo un hinge, que significa una vincha, no, perdón, una bisagra, correcto, una bisagra. Entonces, en el caso de una bisagra, ¿sí? ¿Qué me puedo dar cuenta? Que tendría entonces que analizar este cuerpo como si fuesen dos cuerpos adicionales, ¿ok? O sea, una parte del tramo AB a la izquierda y otra parte del tramo BD a la derecha. Y eso es lo único que tengo que hacer de diferente, no hay mucho más que eso. ¿Cuándo me sirve analizar este tipo de movimientos? Cuando quizás haya una variable adicional. Y claro, si yo separo la viga, tendría una ecuación adicional, entonces podría resolverlo. Pero con funciones de singularidad no tienen que hacer mucho más que, ok, veo la vincha. ¿Qué significa que veo una vincha? ¿O ¿por qué le sigo diciendo vincha? Una bisagra, que en ese punto yo voy a poder moverme. Hay un desplazamiento angular, ¿cierto? O sea, voy a poder hacer girar la barra en ese punto. ¿Qué pasa si yo puedo hacer girar la barra en ese punto? ¿Qué pasa con el momento me parece que es 8? El momento en 8 será igual a 0, porque no hay una restricción de giro. ¿Ok? Excelente. Entonces, no tengo que hacer dos análisis diferentes para analizar el mismo cuerpo, sino que simplemente tomar esa consideración adicional y esa condición de frontera reemplazarla en mi ecuación de, bueno, en la ecuación de momento, ¿no? Que sería en este caso el momento vector. Ok, entonces, respecto al primer tema, vamos a hallar esa distribución de cargas. Veo entonces que simplemente hay fuerzas concentradas, entonces estas fuerzas puntuales, vamos a definir la función de ecuación de carga. La primera es R1, ¿cierto? Veo aquí el sentido es positivo hacia arriba, entonces R1 también es positivo. Escribo esta condición de aquí, ¿cierto? Porque está aplicándose en el punto cero, ¿verdad? A es la distancia en la que se está aplicando la fuerza, entonces en el punto A podré encontrar a la fuerza R1, que en este caso A es 0. De ahí menos 2, ¿cierto? Por
x menos 1.2 más R2 por x menos 2.2 menos 4 por x menos 3.2, ¿verdad? Ok, y nada más, ¿verdad? Ya hemos hallado la ecuación. Entonces, si queremos la fuerza cortante y el momento flector, tendremos que integrar esta ecuación, ¿no? Entonces, vamos a hacer la integral de esto. La constante R1 sale, ¿cierto? Y me quedaría la integral de x menos 0 a la menos 1, ¿no? Entonces, si es x menos 0 a la menos 1, me dice mi tablita que la integral de eso es x menos a, en este caso es x menos 0, pero elevado a la 0, ¿no? Entonces, vamos a seguir esa misma regla para los siguientes literales. Ok, y lo mismo para el momento, ¿no? Si yo quiero hacer la integral de esto, voy a venir acá y digo, oh, aquí está x menos 1 menos a. Ok, simplemente le debo sumar uno. Es como la misma regla de integración. Entonces, simplemente sería así. Listo. Ahora, y una vez tenido mis dos ecuaciones, ¿qué es lo que tengo que proceder a hacer? Determinar cuáles serán ¿cómo se dice? A ver, determinar cuáles serán mis funciones de singularidad, ¿no? O sea, perdón, mis condiciones de frontera, ¿cierto? Sí, sería Entonces, como, voy a... ¿Mande? sí, sí, está bien, Sí, está bien. ok. Sería como las constantes, ¿no? No, porque ahí faltan, Ajá. ¿Cuáles serían las condiciones de frontera para ti? en, bueno, ahí tendría que hacer diagrama de cuerpo libre para saber, por ejemplo, en cero, la fuerza es una fuerza de reacción, en x igual a cero, en x igual a, bueno, en x igual a c la otra. No, No, no tienen que hacer diagrama de cuerpo libre. O sea, ya con ya les dan el diagrama de cuerpo libre, este es el diagrama de cuerpo libre. Pero a lo que yo me refiero es con las condiciones de frontera, es con respecto a, ok, fuerza cortante y momento flector. ¿Qué valores tienen en algún punto que yo conozca? O sea, valores conocidos de momento flector y fuerza cortante en algún punto que yo pueda darme cuenta según eso en el diagrama. ¿Sí? claro, claro. Este, Ujú. igual no hace, bueno, sumatoria de fuerzas no hace igual tampoco. ¿Mande? Sumatoria de fuerzas para, Sí. Ajá. Entonces, ok, vamos a tomar en cuenta que, ok, aquí en el punto, no estoy seguro, pero claro, la fuerza cortante, si yo lo vi con esta forma, la fuerza cortante es la fuerza interna de la barra. Entonces, en este punto, la fuerza cortante va a tener a R1, ¿verdad? Entonces, sumatoria de momentos en R1 va a ser esa ecuación, ¿verdad? O sea, va a ser B igual a R1, ¿no? Entonces, no es cero, no es cero, no es un valor que podamos hallar en ese punto. Pero, ¿qué pasa en el punto final de la barra? Ok, en el punto final de la barra yo vengo y hago esto, ¿no? Puedo ubicar también la fuerza cortante hacia aquí. ¿Y por qué no lo he dibujado en el mismo punto? Porque en este caso, o sea, si nosotros analizamos justo
x igual a 3.2 hacia la derecha. Todas las cargas ya se tuvieron que haber equilibrado con las fuerzas que tengo de manera externa a la barra, ¿no? Que se aplican a la barra. Entonces, en 3.2 esa fuerza cortante va a ser cero. Lo mismo pasa con el momento. Si va el momento en el punto inicial, obviamente este momento va a tener un valor, porque veo que hay bastantes cargas aplicadas a lo largo de esto, ¿no? Entonces, ese momento flector no es cero. Pero ¿qué pasa en el punto final de la barra? Lo mismo, ya todas las cargas tuvieron que haberse eh, aplicado, ¿no? ¿Cuándo no podría pasar esto? Cuando vea que no es una barra simplemente soportada, como yo estoy asumiéndolo ahora, sino una barra que esté empotrada. En ese caso, wow, ahí sí voy a ver reacciones en momentos. ¿Entiendes, no? Ok. Entonces, la conclusión es que en el punto 3.2 la fuerza cortante es cero y el momento flector también. Sí. Entonces, eso también lo pueden saber según el tipo de apoyo que tengan. No, en este caso no sé cuál es el tipo de apoyo porque simplemente me dan las cargas. Pero sí me puedo imaginar que, ok, es una barra simplemente soportada porque solo está aguantando cargas de manera vertical, ¿no? Y lo más probable es que, ok, las dos reacciones aquí estén así, ¿no? Y claro, entonces en este caso no podría ver a detalle quizás cuáles son las fuerzas, las fracciones, las condiciones de frontera según eso. Pero sí, entonces ya una vez teniendo esas dos condiciones de frontera que acabamos de hallar, únicamente tendríamos que reemplazar en mi ecuación, en mis dos ecuaciones, b de cero es igual a R1. Bueno, este término de aquí quizás es un poco redundante porque x menos cero, como se encuentran al inicio de todo nuestro análisis, sí o sí siempre va a tener un valor de uno, ¿no? Ok, entonces, al menos esa parte, independientemente de qué valor reemplacemos, va a ser uno. Entonces, la ecuación me quedaría R1 menos 2. Ahora viene cero menos 1.2, 0 menos 1.2 me queda algo negativo, ¿verdad? Entonces, ¿qué me dice mi función bueno, es el de acá, la X? ¿Qué me dice esto si es un valor negativo o menor que A? ¿Sí? Que es básicamente eso, ¿no? X menor que A, X menos A menor que cero. Esto es un valor negativo, lo que acabo de hallar, ¿no? Que es el menos uno menos 1.2, ¿verdad? Cero menos 1.2. ¿Ok? Entonces eso es negativo y es cero, ¿no? Entonces aquí va a estar multiplicado por cero. Más R2. Ahora voy a multiplicarlo por 0 menos 2.2. También me queda algo negativo, entonces también se hace cero. Y finalmente, para mi punto 4, ok, 0 menos 2.2.
Esta parte la tengo que cortar porque está diciendo mal. Ok, a ver, entonces, yo, aquí, cierto, estábamos hablando mal de funciones de singularidad. R1 sí, ok, multiplicado por 1, esto va a ser cero, pero aquí venimos y 2 y vamos a evaluar la función en cero, ¿no? Entonces, cero menos 1,2, ¿cierto? Entonces, el cero debe ser menor o igual que 1,2, o bueno, sí, el cero es menor que 1,2, entonces, es que claro, me queda a este caso. Sí, ya sé que estoy hablando mal. Ok, no sé por qué puse cero. Estábamos diciendo que b en 3,2 era cero, ¿verdad? Entonces, no sé de dónde saqué el b evaluado en 3, en 0. No, es b en 3,2. ¿Ok? Entonces, b en 3,2, ahí sí, pues. Bueno, esto ya habíamos dicho que era 1 menos 2. 3,2 menos 1,2, eso es positivo. Claro, entonces, esto me va a quedar 1, ¿cierto? Veo la regla de correspondencia y me dice x menos a debe ser mayor o igual que cero. Entonces, ese resultado de la resta va a ser 1, ¿verdad? Más R2. Y ahora vengo, reemplazo 3,2 menos 2,2. Eso es eh, positivo, ¿verdad? Cierto. Entonces, también me va a quedar 1 y menos 4 por 3,2. Pero recordemos que es hacia la derecha, ¿no? Entonces, esto es un poquito más eh, alto que lo que ya tenía. Entonces, es positivo y eso va a ser 0. Ok, entonces esa es la primera ecuación. No sé dónde había sacado el cero, porque la había hablado en cero. Bueno, bien. Entonces, en 3,2, ahora vamos a evaluar esta ecuación de aquí, ¿cierto? Ahora vamos a evaluar esta ecuación de aquí. Ahora venimos y 3,2 menos cero, eso va a ser, en este caso, el mismo valor de 3,2, ¿verdad? Entonces tendríamos R1 multiplicado por 3,2. El segundo sería 3,2 menos 1,2. Aquí en cambio sería 1. Y para el último término tendríamos 3,2, que aquí me olvidé de cambiarle el exponente. Entonces 3,2, estamos hablando hacia la derecha. Ok, y eso es aproximadamente cero, ¿no? Porque, o sea, estamos hablando hacia la derecha, pero es 3,2 menos 3,2. Entonces eso es cero. Sí. Y bueno, toda la ecuación debe ser igual a cero. Y aquí ya tenemos las dos ecuaciones, ¿no? Entonces tenemos R1, R2. Esto lo pueden resolver como ustedes quieran. A ver, esto lo pueden resolver como ustedes quieran. Sí, entonces, por ejemplo, yo puedo hacer aquí un sistema de ecuaciones lineales. Ok, y simplificar esto para llegar a la respuesta, ¿no? Entonces, por ejemplo, podría este de aquí, hacerlo con el de acá. Me quedaría menos 2,2 por R1 igual a 6 menos 4. Entonces, R1 me queda igual a menos 0,91 kilonewtons. Y bueno, con la ecuación 1 podría llegar a que 0,91 más R2 es igual a 6. Entonces, ok, menos 0,91. El valor de R2 debería ser 6,91 kilómetros. Ok, me resulta bastante fácil. Creo yo que no nos hemos tomado mucho tiempo. Quizás un momento nos paramos aquí porque no nos acordamos, pero está bien. Y ya, entonces, hemos hallado las opciones, hemos hallado también eso. Y me piden también qué hacer.
Eh, bueno, las gráficas, ¿no? Y las gráficas son bastante simples, porque primero tengo que, ok, analizar qué tramos estoy tomando en cuenta. En este caso serían de 0 a 1.2, ese es el primer tramo. Ahora vamos de 1.2 a 2.2 y después vamos de 2.2 a 3.2. Ok, entonces esos son los tres tramos, ¿no? Ay, no, no sé si son solo tres. Ok, entonces, ¿qué pasa de 0.1, de 0 a 1.2? Ok, vamos a las fuerzas portantes y el momento flexor. En esos términos se encuentran, digamos, hasta aquí, ¿no? O sea, todo lo que está en rojo no iría, pero sí podemos darnos una idea de cuál sería el valor de x menos 1.2 a lo largo de ese tramo, ¿no? ¿Qué va a pasar entre ese tramo y el de allá? Este término va a ser cero, ¿verdad? Porque me queda negativo, ¿no? Va a ser 1.1 menos 1.2 negativo, entonces esto se va a anular y únicamente tendría el valor de R1, ¿no? Es lo único que debemos analizar en este caso. Entonces, ¿cómo ocurre eso? Simplemente las fuerzas cortantes en ese punto serían 0, menos 0.91 kilómetros. ¿Sí? Ahora vamos de 1.2 a 2.2. Ok, vamos a hacer un análisis similar. Ahora en cambio sería R1 menos... Ah, bueno, esto aquí ahora va a valer 1 cuando esté en ese tramo, ¿no? Porque es mayor, ¿cierto? ¿Sí? Y acá en cambio entonces sería R1 menos 2 y tendríamos como resultado menos 2.91. Ahora vamos de 2.2 a 3.3, ya se imaginarán cómo es el asunto. R1 menos 2 más R2. Entonces va a ser la suma de todo eso, ¿no? Que en este caso sería 4, ¿verdad? No siempre los tramos son constantes, eso depende de la distribución de carga, pero sí. Aquí en este caso lo que va a pasar es que como la fuerza cortante es una sola fuerza y no hay ninguna carga distribuida a lo largo de esta viga, entonces simplemente la curva de la fuerza cortante va a ser como que salto, 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 salto. Cierto, cierto, cierto. Ahora vamos con el momento flector. El momento flector de 0 a 1.2 sería R1 por X, ¿verdad? Solo eso. Entonces sería, ok, unidades kilonewtons por metro. Ahora vamos para el tramo de 1.2 a 2.2. Sería R1 por X menos 2 por X menos un medio, ¿verdad? 0.91 por X menos 2 por X menos un medio. ¿Ok? Bueno, 1.2, perdón, no es un medio. Y bueno, esto lo pueden simplificar un poco. Y quizás no es necesario llegar a su mínima expresión, pero se le pueden complicar un poco al momento de hacer las gráficas, porque esto lo van a tener que graficar, ¿no? Entonces, el momento flector en este tramo es simplemente una recta, y en el de acá también. Y para graficar una recta,
lo único que necesitan son dos puntos, ¿verdad? Se evalúan, qué sé yo, en x igual a 1.2, que si no hay ningún momento puntual aplicado a lo largo de la viga, ese tramo va a seguir siendo el mismo, ¿no? Es como que el momento flector viene así y viene ese otro tramo, entonces va a continuar quizás en una dirección contraria, qué sé yo, pero parte del mismo punto, ¿no? ¿Qué pasa en cambio si hay un momento puntual? El momento puntual va a ser este, un saltito en la gráfica del momento flector. Entonces, aquí no hay eso, no debo preocuparme por eso, entonces. Y solo evaluar un punto, quizás se podría evaluar el punto de 2.2. Y saco el valor y uno el punto de este en 1.2 y ya. Entonces ahí tengo mi ecuación de momento. ¿Ok? Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Solo les estoy comentando, pero vamos a hacer el procedimiento tal y como les indico. Entonces aquí sería más de lo mismo, ¿no? Menos 0.91 por x, menos 2 por x, menos 1.2 y más R2, ¿no? Que es 6.91 por x menos 2.2. Sí, entonces ahí ya tenemos todas mis cuatro gráficas. Excelente. Puedo hacer mis gráficas más importantes. Ok, entonces menos 0.91 es un valor negativo, digamos, yo iría por aquí, 1.2, de ahí venimos, y me dicen 2.91, que sería más o menos el triple. Así. Ok, y de ahí venimos a 4, un poco más que arriba, y ya. Esa sería nuestra gráfica del momento flector, ¿verdad? De la fuerza flotante, perdón. Entonces, tengo que escribir bien esto, ponerle los labels, los longitudes que se requieren. Ok, y ahora vamos a hacerlo más. Vamos, vamos, muy bien, muy bien. Listo. Ok, aquí es menos 2.91. Sí, entonces me va bien. Este tramo de aquí sería bajo. Entonces aquí sería más o menos por aquí. Ok, ahí sí está. Ese es el gráfico. Y bueno, de ahí venimos a este otro, que sabemos que en cero, ¿cuándo empieza el momento flector? Cero, ¿verdad? Cierto. Entonces, el momento flector es cero en cero. Y venimos y podemos reemplazar en 1.2. Entonces, en 1.2 me va a quedar como 1.9, 1.09. Ok, entonces esto va a ser, bueno, 1.09 negativo, ¿verdad? Porque es menos 0.91. Va a estar por aquí. Ya. Y luego venimos acá y decimos, el momento 2.2 va a ser en 4.
¿Por qué 4? Bueno, vamos en cambio reemplazar aquí, ¿no? Menos 0,91, les había dicho 2,2, menos 2 por 2,2, menos 1,2. Entonces de aquí me tiene que quedar ese valor, ¿no? El valor que estoy buscando, que en este caso es 4. Y para el último tramo, así mismo, 3,2. Reemplazan 3,2 y le debe quedar la respuesta. Que ya la saben de antemano, ¿no? Habíamos dicho que en ese punto el momento era cero. Entonces, esta gráfica tiene que cerrar. Ok. Entonces mi gráfica de momento flector está aquí. Listo. Y ya, hemos hallado. Quizás aquí lo que haga falta enfatizar es que el momento máximo es de 4 kilonewtons por metro. O sea, que siempre tienen que explicarlo. Lo mismo acá, quizás la fuerza máxima, la fuerza cortante máxima es igual a mm, eh, 4,91. 4, perdón, 4 kilonewtons. Y nada más. Y eso. Entonces, podemos continuar con el otro problema. Listo, ya una vez habiendo visto el procedimiento pasado, lo vamos a hacer muchísimo más rápido que el de acá, ¿no? Y la gráfica sí la podrían hacer ustedes. Entonces, eh, no es el mismo. O sea, no es el mismo. Ok, entonces, tiene una distribución parecida, ¿no? O sea, distribución de carga. Vamos a ver, R1 por X a la cero, perdón, X a la -1, menos 400 por X menos 8, perdón, menos 4, más R2 por X a la -10, X a la -10, y esta carga distribuida que tenemos que modelarla como, ¿con qué función? Con una función escalón, ¿verdad? Entonces, esta función escalón, bueno, vemos que está apuntando hacia abajo, entonces va a ser negativo, entonces tendríamos que ubicar desde que empiezan, ¿no? Menos 40x a la -10 también, pero evaluado en cero, sí, y R3, x evaluado en 20. Si se dan cuenta, este término como que no me sirve mucho, y quizás a veces se lo podría hasta saltar el último término de la relación, pero mi recomendación es que lo pongan siempre. Ok, entonces, bueno, ya de aquí simplemente vamos a hallar las derivadas. Sería R1 por X a la cero. Ya sabemos que ese término simplemente es uno siempre. 400x a la -4, 0, más R2, x a la -10 por 0, menos 40 por x. Aquí, cuando es cero, la integral de esto, ¿cuánto es? Recordemos, uno, ¿verdad? Porque pues, x menos 10 elevado a la 1 más R3 por x a la menos 20 elevado a la 0. Ahora vamos por el 20, porque vamos a hacer la integral de esto y necesitaremos esta ecuación de aquí para el momento de derivar la ecuación. Ok, no te preocupes. Chévere, gracias por acompañarme y no dejarme hablar solito. Ok, R1, ahora sí viene el valor de R1, la integral de eso va a quedarme elevado a la X, ¿no? ¿Cierto? Ok, simplemente es la integral, ¿no? La integral de este es X. Y ya, es 400x a la -4. Eso sería 1 más R2 de X a la -10. 1 menos 40 por X a la -10 sobre 2.
y más R3 por cada 20 euros, ¿verdad? Ahora viene la parte de las condiciones de frontera y las puedo asumir bastante fácil porque ¿qué ocurre en este caso de aquí? ¿Dónde podría hallar las ecuaciones de frontera? Ok, perdón, estaba una distracción. Ok, entonces venimos aquí y sacamos las condiciones de frontera. Claro que van a ser muy parecidas a las anteriores. Me doy cuenta que aquí la fuerza cortante y el momento vector van a ser iguales a cero cuando x tienda a 20 por derecha. Y también veo otra condición bastante particular de este mismo problema, que es una bisagra, ¿no? En este punto B. Y como hay una bisagra en este punto B, entonces el momento en B, o sea, en x igual a 8 va a ser igual a cero. Entonces voy a aplicar esa ecuación de primeras para ver qué obtengo. Sería R1 por 8 menos 40 400 por 4 más R2 por menos, aquí miren. Ok, qué pasa a partir de esto? Que, que ya se hace cero, en verdad, o sea, se anulan, ¿cierto? Entonces, ya toda esta parte de aquí no es necesario escribirlo. No es necesario que tampoco también cogen y ponen anónimas y todo, ¿no? Ya con haber puesto que x vale 8 se entiende si no ponen lo de acá porque no tienen valor. Entonces, aquí esto va a ser igual a cero. Entonces sería 8R1 menos 1600. Entonces R1 es igual a 800 en las fuerzas. A ver, no sé mal. Perdón, es 200. 200 y la fuerza. Ok, entonces ahora vamos con las otras condiciones. Las otras condiciones que podemos evaluar así mismo, como lo estamos haciendo, P en cero, entonces será, eh, para estas otras condiciones, será B de X en 20, entonces será R1 menos 400 por 20, bueno, está evaluada en cero, al fin y al cabo, entonces estas ecuaciones de aquí me van a dar como resultado 200 400, el valor de 200 es el que ya habíamos hallado previamente, y vamos a hacer R2 menos 40, pero 40 debe ser multiplicado por algo, ¿verdad? 40 por 10, ¿cierto? Porque es 20 menos 10, 10. Y este otro punto es 0, ¿sí? Entonces ya tenemos esta otra ecuación de aquí. A ver, el otro punto, si yo lo evalúo aquí, en este caso va a ser 20 por derecha, más o menos algo positivo. Entonces evaluado en cero va a ser uno, ¿verdad? Entonces me quedaría R3. Y ya evaluando en cambio la otra ecuación,
hacer momento de 20 es igual a R1 por 20 menos 400 de 16 más R2 por 10 menos 20 por, ok, aquí va a ser algo diferente, eh, me parece que es 10 al cuadrado, y aquí es cero, ¿verdad? Porque estamos hablando 20 un poquito más allá, pero es aproximadamente un cero, entonces las dos ecuaciones las igualamos a cero. Y otra vez, pueden resolverlos como más les guste, como ya tenemos R1 no sería una variable. Sí, entonces voy a otra vez hacer el sistema de ecuaciones para resolver esto de aquí. Bien por los que tienen calculadora para resolver sistemas de ecuaciones, no se van a demorar con esto más, nada. O sea, aquí es uno y aquí es uno. Ah, bueno, aquí puedo simplificar algo. Dividir para 10 todo. Entonces esto va a ser 2, esto va a ser... Ah, no, este es 16. Puedo dividir para 4 todo. Divido para 4 todo. Ay, no, no, solo para 2. Entonces dejémoslos con los valores que están aquí. Sería 20. A ver, 20 no. 20 es el que ya tenía antes. 10 para este coeficiente y para R3 es 0, ¿no? Ah, bueno, entonces de la segunda ecuación no podemos hallar directamente cuál es la valor de la reacción, ¿verdad? La reacción de aquí, claro, R2 es igual a, despejamos todo esto, me queda aproximadamente 440 libras fuerzas, y ya con este valor de el R2 puedo hallar en mi otra ecuación el valor de R3, que también reemplazamos, y luego despejamos esta incógnita, quedándonos así un valor de R2 de 160 libras. Listo. Y bien, o sea, ya tenemos los tres valores de las reacciones. Esta es la mitad del problema hecho. Y ya para lo que sigue es determinar estos tramos, ¿verdad? ¿Cuántos tramos puedo ver aquí? Dos, ¿verdad? ¿O cuántos creen ustedes que podrían ser? Son solo dos. Entonces, bien. A ver, tres. Son tres. El primero de 0 a 4, el otro de 4 a 10 y el último de 10 a 20. ¿Cierto? Entonces simplemente tenemos que reemplazar esas ecuaciones en esos tramos de ahí. No hay que hacer un tramo nuevo para la bisagra, ¿no? Por si acaso. No deben hacer eso. Entonces vamos a 0, de 0 a 4, de 4 a 10 y de 10 a 20. Entonces vamos con el primero. Sí, sería R1 menos, menos esta parte de aquí. Si es algo entre 0 y 4, esto de aquí eh, no va a llegar a 4, así que nunca se va a hacer 0, pero siempre va a ser 1, ¿verdad? Que es algo diferente de 0, entonces sería solo menos 400 igual a 0, menos igual a 400 libre de fuerzas. Para el segundo tramo, ok, R1 ¿cuánto era? R1 era 200. Ah, sí, ok, este valor, claro, 400 ¿por cuánto sería multiplicado? Si esto siempre va a ser en negativo, entonces será 0,3 menos 4, 3 por 4, 3 menos 4, siempre va a ser negativo. Entonces, como es negativo, esto, ¿cierto? Recordemos la ecuación, era esta de aquí, ¿no? Entonces, negativo va a ser 0. Tenemos ahí, entonces, bueno, lo otro le va a pasar lo mismo, entonces R1 va a ser igual a, o sea, solo vamos a tener R1, ¿cierto? Entonces, esta es mi fuerza cortante, entonces B va a ser igual a R1, que es igual a 200, ¿verdad? Ahí ese tramo. Entonces, en el siguiente tramo va a ser, en cambio, R1 menos 400, ¿verdad? R1 menos 400 sería menos 200. Y finalmente, para este otro tramo de aquí, tenemos que hacer, ¿no? La ecuación para ver cuánto me queda. Sería 200
menos 400, que es lo que ya tenemos, más 444, que es el valor de la reacción 2, voy anotándolo, sería menos 200, que era lo de la resta anterior, de ahí más 440, que es lo de ahora, y finalmente menos 20, no, menos 40, multiplicado por x menos. Esa es mi ecuación de momento flector. De fuerza cortante. Y el momento flector, bueno, tendríamos que evaluar, ¿no? El momento flector, vamos a evaluarlo. Bueno, vamos evaluando el momento flector. El tramo de 0 a 4 sería simplemente R1X, ¿no? El tramo de 4 a 10 sería, en cambio, mm, menos 400 por X menos 4, ¿verdad? Porque ese término siempre va a ser positivo en ese caso, entonces será simplemente eso, menos 400 por X menos 4 y más R1X. Y finalmente para el último tramo es un poco más complicado porque son más términos, pero nada difícil, ¿no? Simplemente sería 200x, ¿cierto? Ese es un valor ya fijo, menos 400 por x menos 4, más 440 por x menos 10, menos 20 por x menos 10 también, pero elevado al cuadrado, ¿sí? Y ese ya es el momento exacto, ¿cierto? Entonces, bien, tenemos las tres ecuaciones, los tres tramos, y faltaría hacer lo demás, ¿no? O sea, hacer la fuerza cortante. Hacer los gráficos. Y ven, entonces, yo creo que eso sería todo, al menos para la parte de ejercicios, todo lo que necesitan saber. Ahora quizás alguno tenga una duda respecto a la teoría, ¿ok? ¿Qué pasa con la teoría? Que mm, es bastante probable que les tomen contenido de los manuscritos, ¿cierto? De los manuscritos que hace el profesor, los handouts. Entonces, a ver, no me sale para compartir el doble virtual. El profesor de diseño mecánico. Respecto a normativas y cosas de ética, si les llegan a tomar, son cosas que deben responder según su criterio, ¿no? O sea, no deben quizás mencionar la normativa, hazme código 3 canon 1 no sé, no deben hacer eso, o sea, ya les dan como que, bueno, según una normativa de hazme, ok, pues, se puede, pero no es necesario que tengan tanta precisión para hacer referencia a ese documento. Eso respecto a ética. El análisis dimensional, bueno, podría ser que les tomen análisis dimensional. ¿Qué ocurre en el análisis dimensional? Simplemente deben tener en cuenta las unidades de cada uno de estos, ¿verdad? ¿Cierto? Son unidades. Y también está implícito en todo lo demás, ¿no? En todo lo que ustedes están haciendo a lo largo del curso. Propagación de errores. Esto es muy probable. Que deben reconocer todo respecto a propagación de errores porque, bueno, les toman en las tareas, les toman en talleres porque no han hecho esto, pero sí deben al menos saberse los fundamentos, ¿no? O sea, no les estoy diciendo, bueno, podrían llevar esta tabla por si acaso, pero no creo que sea tanto, tan
tan profundo lo que les vayan a hacer preguntas respecto a la propagación de errores. O sea, básicamente, ¿qué ocurre en este tema de aquí? Yo puedo hacer revisiones, experimentos con varios conjuntos de datos. ¿Y qué pasa si yo quiero analizar perdón, es dependiente de los demás? ¿Qué pasa si yo quiero analizar una medición que es independiente de los demás? Una medición indirecta. Tengo que hacer operaciones entre varios valores. Y para no tener, o lo más probable es que no lo tenga, no tenga el valor del resultado con respecto a, no tenga las mediciones del resultado, pero para hacer propagación de errores. Sí o sí voy a tener que hacer la parte de propagación de errores para saber cuál va a ser mi media resultante, mi desviación estándar resultante, ¿no? Ok, de la medición indirecta, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí yo mido la potencia y mido la velocidad, pero no te mido el torque. Entonces, el torque lo voy a tener que hallar, bueno, la media y la desviación según los datos de los otros, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, deben saber a qué se refiere la propagación de errores y cuál es el teorema de Pitágoras aplicado aquí, ¿no? ¿Cierto? Ahora venimos a los más manuscritos. Bueno, aquí no, del capítulo 2 no hay ningún manuscrito, me parece, pero del capítulo 3 sí hay. Entonces, vamos a ver el capítulo 3 que me dicen en el handout del capítulo 3. Eh, bueno, todos respecto a la familia de acero, ¿no? Los tipos de acero, esos se los tienen que saber de memoria, ¿ok? Y claro, si este handout está en inglés, la pregunta también podría estar en inglés y deben responder las preguntas en inglés, ¿sí? Ok. Esto también, cosas que tienen que tener en cuenta. Sí. No veo necesario hacer la explicación de eso porque en teoría son cosas que ustedes leen y ya se les va quedando, ¿no? O sea, el nombre de qué es propagación de error, qué es lo demás, ya, ya lo deberían tener claro. También son conceptos que han visto a lo largo del curso, ¿cierto? Entonces, no estoy diciendo que las preguntas teóricas únicamente sean respecto a los materiales del curso, de los manuscritos, sino que también van a tener que recordar un poco de las clases, ¿no? Qué sé yo, las clases, todas las clases que he tenido de las teóricas, al principio, que, por ejemplo, fundamentos de diseño, ¿cierto? ¿Qué es el diseño de forma? En materiales, podría ser incluso contenido respecto a al, a la clase virtual, a la clase sincrónica. Y bueno, con análisis de cargas, aquí sí no hay mucha teoría, o sea, muy difícil que les tomen teoría de esto. Pero bueno, eso creo que sería todo de mi parte. Muchas gracias. Mi recomendación, lean los handouts, bueno, handouts, no sé cómo se pronuncia, pero el punto es ese, ¿no? Repasen, estudien en el último día, digamos, para su lección, pero les deseo mucha suerte. ¿Ok? Gracias.